El elemento agua. ¿Cómo meditar y sintonizar con el agua? El agua nos acompaña a todas partes. Sin agua no es posible la vida orgánica. El agua es la base de los procesos metabólicos en el ser humano y en cualquier otro organismo. Con su ayuda se realiza la entrega y distribución de las sustancias necesarias para el cuerpo, así como la eliminación de las sustancias innecesarias para el cuerpo. Alrededor de 3/4 partes de la superficie de la Tierra está cubierta por agua. Incluso el aire que respiramos contiene agua. También las nubes son el resultado de la condensación del vapor de agua en la atmósfera. Así, el agua juega un papel importante en la configuración del clima planetario. Pero eso no es todo. El agua puede también desempeñar un papel importante como herramienta en el perfeccionamiento espiritual de las personas. En muchas tradiciones espirituales, el agua es uno de los símbolos relevantes que la gente usa para describir a Dios. Los fenómenos espirituales y las cualidades que deben desarrollarse para alcanzar la perfección. Por ejemplo, el Dios universal puede compararse con un océano. La meditación pranava es una técnica que cuando se realiza correctamente crea un flujo de energía divina similar al movimiento del agua en un río. Esta es una de las técnicas con la que Dios ayuda a sus discípulos a obtener la primera experiencia de contacto y fusión con Él. Y es también un maravilloso método para limpiar el cuerpo y refinar el alma. La vida es como un río que fluye, se renueva y cambia constantemente. No puedes retroceder en el tiempo para cambiar algo. Así como no podrás nunca sumergirte en exactamente la misma agua de un río por más que lo intentes. El agua se mueve, busca la armonía y fluye sorteando los obstáculos. El agua simboliza
ingenio y determinación, ya que siempre está buscando una salida y una nueva forma de seguir avanzando. El agua tiende a ir hacia abajo, es decir, busca siempre estar por debajo de todos nosotros. Mas no obstante, es la base de la vida de todos los organismos. Esta característica representa modestia y humildad, cualidades importantes a cultivar en nosotros mismos. Además, recordemos el dicho: la gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Así pues, la paciencia y la perseverancia son las claves que nos conducirán a la meta deseada. En una serie de videos les contamos cómo meditar junto a lagos, ríos y mares. Meditación junto a un lago. Imaginémonos de pie a la orilla de un lago. Sintamos como el aire es limpio y fresco. Ahora hagamos varias respiraciones profundas. Transfiramos la concentración de la conciencia al área del corazón espiritual, en el chakra Anahata. Les recuerdo que cuando este chakra se encuentra abierto, ocupa todo el tórax, desde las clavículas en su parte superior hasta el plexo solar en su parte inferior. Sintamos cómo nos rodea la armonía y el silencio de la naturaleza. El silencio está lleno de los sonidos de la vida salvaje. Notemos el hecho de que las sensaciones se vuelven más brillantes y ricas cuando percibimos el mundo que nos rodea desde nuestros corazones espirituales. Si así lo hacemos, los sonidos de la naturaleza penetran entonces en el alma, ajustando su frecuencia como si ésta fuera un diapasón que se sintoniza con el mundo natural. ¿Y cuándo es que canta el alma? Es cuando el alma
aspira a llenar con su amor todo el espacio observable alrededor. ¿Y qué hay del agua? Veamos. Con las palmas de las manos del corazón espiritual, toquemos la superficie del agua de este lago. Tratemos de captar las sensaciones que surgen al contacto con el agua. Acariciemos la superficie del lago repetidamente con ternura. Lleguemos con las manos anajáticas inmateriales hasta la otra orilla. El desarrollo del corazón espiritual se lleva a cabo, entre otras formas, a través de técnicas tan simples como esta, tocando y acariciando con ternura a otros seres, cosas y elementos con las manos de la Anahata. Después de todo, los corazones espirituales crecen en el entorno de nuestras manos. Sintamos el amor en la punta de nuestros dedos anaháticos. La niebla se arremolina sobre el agua, cautivándonos con su belleza. Nos sumerge cada vez más en la armonía de la naturaleza. Tomemos ahora en nuestras grandes palmas como si de un gran cuenco se tratara, el lago entero con todos sus habitantes, peces, patos, plantas. Hagámoslo suave y tiernamente, con amor. Es hora de sumergirnos con todo el corazón en la frescura y pureza del agua del lago. Este lago tiene una entrada muy agradable. De agua suave queda un fondo de arena. Empecemos
poco a poco, muy gradualmente y sin prisa, a entrar en la transparencia del agua. Al sumergirnos, sintamos cómo la pureza del agua penetra en el cuerpo, lo llena con su frescura y lo lava, limpiándolo de todo lo que no corresponde a la pureza. Nos metemos en el agua hasta las clavículas. Cuando el cuerpo se vuelve idéntico en su pureza a la transparencia del agua, la sensación de los límites del cuerpo se desdibuja y solo nos queda la sensación del elemento agua con su luz oscilante. El mismo principio se aplica a la unión con Dios. Cuando nosotros, como almas, nos volvemos idénticos a Él, a su sutileza, a su amor, entonces fácilmente nos disolvemos en Él. Convirtiéndonos en partes inseparables de Él. Al ir aprendiendo a fusionarnos con los fenómenos armoniosos de la naturaleza, gradualmente nos convertimos en almas paradisíacas, y así la distancia entre el estado paradisíaco y el estado divino se reduce a tan solo un paso. Por ello, es importante aprender a permanecer constantemente en estos estados paradisíacos. Y esto nos llevará tiempo y esfuerzo.